Los notarios públicos en Costa Rica tienen deberes legales y deberes éticos, regulados en el Código Notarial y supervisados por la Dirección Nacional de Notariado. Nos preguntamos hoy en Será Justicia, ¿pueden cometer delitos los notarios públicos de Costa Rica? Será Justicia, debate y crítica legal. Nos acompañan en los micrófonos de Será Justicia Nancy Solís Leitón, Jorge Antonio Rodríguez Bonilla, Maribel Viales Fernández, Isaías Román Gómez, Sara Castellón Schible y vuestro servidor Juan Diego Castro Fernández. Los que nos vamos haciendo viejos, pero nos sentimos tan jóvenes como hace 30 años, recordamos los grandes debates que en el gobierno del 94 al 98 acaecieron en torno a la corrupción en el registro nacional, en torno a el ejercicio del notariado. Hemos de recordar que hasta el año 96-97 el notariado era regido por la Corte Suprema de Justicia y los profesionales en derecho llevaban dentro del plan de estudios de su carrera un par de cursos de notariado, un par de cursos. La Universidad de Costa Rica, en la que yo obtuve mi licenciatura en Derecho en 1979 y mi posgrado, mi especialidad en Ciencias Penales en 1984, cumplidos todos los requisitos, porque ya ahí venía otro. A mí me daban el título de licenciado en Derecho. Con ese título yo me iba al Colegio de Abogados, como se llamaba en aquel tiempo, hoy Colegio de Abogadas y Abogadas, y creo yo con todo cariño que ese nombre debería hacerse todavía más sencillo y más inclusivo, Colegio de la Abogacía de Costa Rica. Volvíamos con el diploma de abogado a la Universidad de Costa Rica, y la Universidad de Costa Rica nos expedía el título de notario público. Gigantesco, era como del tamaño de 3 diplomas de abogado de ahora. Todavía lo conservo, era amarillo con azul, enorme. Con eso yo volví a la corte y la Secretaría de la Corte me inscribía como notario y me daba la orden para ir a comprar el protocolo en el fallido Banco Crédito Agrícola de Cartago, que eran protocolos de 100 folios que se hacían a mano, aunque las escrituras y los testimonios se hacían a máquina. De hecho, puedo contarles que las escrituras se hacían en un papel de oficio para escrituras, que era doble. Tenía 4 páginas ese papel y tenía un formato. Había notarios tan ordenados. Yo empecé el ejercicio de mi carrera en Cartago y habían notarios como los hermanos Leiva y otro notario que se me va el nombre en este instante, que fue, por supuesto, don Jorge Solano Chacón y su hijo, mi apreciado amigo don Javier Solano, que fueron los primeros en Costa Rica en tener una computadora en el bufete. En 1984 la trajeron de Estados Unidos para empezar a hacer escrituras. Pocos meses después yo me compré también en Estados Unidos una maquinita que se llamaba Commodore 64, que se pegaba a una impresora paralela, que era máquina de escribir e impresora.
letra por letra, con una matriz de margaritas que era como una rueda llena de tipos penales. Esos colegas de Cartago, expertos notarios, superordenados, en ese papel se hacía la casilla, todo el texto y el cierre al final. Hubo un caso también, porque entonces había que comprar muchos timbres fiscales, timbres del Colegio de Abogados, y yo creo que timbres de la municipalidad del cantón. Habían escrituras tan grandes que tenían 8 folios de timbres. Pues otro abogado de Cartago, de cuyo nombre no me acuerdo, era muy mañoso. Entonces, cuando le devolvían las escrituras, les arrancaba los timbres y las volvía a usar en otra escritura. Y se dejaba la plata, porque los timbres los pagaban los clientes. Y un registrador muy simpático, ellos calificaban las escrituras con un lápiz de carbón. Entonces, uno de los defectos que le ponen a esa escritura del difunto colega es timbres mal lavados. Muchas anécdotas, hasta que me corresponde ser ministro de Justicia con la instrucción del señor presidente de que ponga mi oficina de ministro en el Registro Nacional. Y me encuentro con aquel desastre, como habían cosas que paraban el pelo. La mayoría de los grandes bufetes tenían registradores a sus servicios. Es más, los tenían con Viper. No sé si todavía hay o no hay, pero bueno, yo sí, como dice nuestro presidente Chávez Robles, yo me compré la bronca y les entré duro, con huelgas de sindicatos, con paros del registro, y llegué a meter a la cárcel a su jefe del departamento de informática del registro, que lo pesqué haciendo una porquería con la falsificación de la inscripción de un carro. Surge el debate legislativo en torno al Código Notarial, y allí también participo directamente en la discusión y en los controles que debía tener el notariado. Así es que desde finales de los años 90 del siglo pasado se va a conformar la Dirección Nacional de Notariado, el Juzgado Notarial y todo el sistema de control de los notarios. Y también se inicia otra era, que es la era de los protocolos de hojas sueltas, para que puedan ser impresos en computadoras. Hoy día, y también tiene que ver con esta historia, y vean qué curioso, porque antes de que yo ocupara el cargo de ministro de Justicia, había iniciado un gran debate en este país, que es la informática jurídica. Y en 1984, curiosamente 12 años antes de que promoviéramos las reformas notariales, celebramos el Seminario de Cibernética Jurídica en el Colegio de Abogados. Hicimos la primera transmisión de datos fuera del Registro Nacional. Nosotros le pagamos al ICE una línea dedicada, el uso de un cablecito entre el Registro Nacional y el Colegio de Abogados, que debe estar como a 2 kilómetros de distancia, en línea recta, porque usted pasa del Registro Nacional, sigue recto, lo que pasa es que la vía cambia y está el Colegio de Abogados. Aquello era impactante, ver cómo desde las computadoras que instalamos en el colegio se podían hacer estudios de registro. Recuerdo también a una excelente notaria, la licenciada Bridi, que era magistrada suplente y que en todos los debates sobre la automatización del Registro Nacional, donde vino un experto argentino a quien tuve la suerte de conocer, Lugano, que fue el enlace entre nuestro modelo, porque nuestro registro no tuvo una generación espontánea, sino que se inspiró en el registro público de la provincia de La Plata en Argentina. Como también
en los años 70, fuimos a fotocopiar el Código de Procedimientos Penales de Córdoba y lo imprimimos aquí y fue nuestro Código de Procedimientos Penales del 75 al 98. Desafortunadamente, los abolicionistas y los atorrantes se metieron y redactaron otro Código Procesal Penal en vez de haber aprovechado toda la experiencia de Córdoba y de Costa Rica y reformarlo. Hubiéramos tenido una justicia penal mejor. Pero el tema aquí es hoy notariado. Y en el notariado hay dos aspectos que vamos a abordar mis colegas, mis socios y su servidor, que son las notificaciones notariales y los protocolos de referencias. Bueno, comenzando con el tema de las notificaciones notariales, hay que dejar, un poco claro con lo que respecta a las notificaciones personales que se puede hacer además por la Oficina de Comunicaciones Judiciales y otros. Se puede realizar por medio de notario público. ¿Cuáles son las resoluciones que deben de notificarse de forma personal? Bueno, la ley de notificaciones indica claramente cuáles son las resoluciones que deben de ser notificadas de forma personal, y son las del traslado de la demanda o el auto inicial en cualquier clase de proceso. En los procesos penales sería el traslado de la acción civil resarcitoria. ¿Y por qué estas son las únicas resoluciones que se hacen de forma personal? Porque le están notificando a la persona, vamos a ver, es una notificación, un acto de comunicación, es ponerle en conocimiento a alguien el objeto de un proceso que se está siguiendo en su contra. Algo importante también que podemos traer a colación es que la notificación personal es la que se le hace al demandado por primera vez, ya sea en su casa habitación, ¿verdad?, el domicilio registral o contractual. Y hay una notificación que se hace personalmente, que se le hace a la persona, ¿verdad?, y se le da la notificación en las manos de la persona requerida sin importar el lugar donde esté. Nada más que el notario sí debe de describir muy bien cómo fue que hizo esa resolución, en dónde lo hizo y todos los aspectos que el notario considere importantes para poder identificar esta situación. Pueden existir delitos a la hora de una notificación notarial cometidos por el cartulario que la hizo. Claro que sí, puede cometerse el delito de falsedad ideológica. Esto porque el notario estaría consignando algo que no es cierto, que no se llevó a cabo, entonces sí estaría cometiendo ese delito. El notario debe especificar detalladamente lo que ocurrió al momento de realizar la notificación, identificar a la persona que tiene enfrente, digamos si es en algún condominio, identificar muy bien a la persona que recibe. Si la persona no indica su nombre, el notario en realidad está obligado a describir a esa persona, si era, por lo menos aparentaba ser mayor de 15 años, porque este es uno de los requisitos, ¿verdad?, para que se pueda entregar una notificación. Identificar a la persona con número de cédula, si este no lo tuviera, el notario lo que tiene que hacer es describir a la persona: era alta, aparentaba ser mayor de 15 años, era delgada, de color blanco, lo que sea, tiene que detallarlo perfectamente. Los protocolos de referencias. Sí, don Juan Diego, los protocolos de referencia están contemplados en el Código Notarial en el artículo 47. Y es la obligación que tiene el notario público de conservar por un periodo de 10 años todos los elementos probatorios que tuvo a la vista para autorizar una escritura pública. En realidad es una innovación de seguridad muy importante que tiene el Código Notarial para que las partes que participan en la emisión de una escritura pública tengan certeza de que lo que se está haciendo es correctamente.
pero también es una forma para que los terceros se puedan informar del por qué se realizó una escritura pública si en algo les llega a perjudicar. El notario público tiene la obligación de exhibir estos documentos a solicitud de parte, y si no lo hace, la persona que lo ha requerido tiene la posibilidad de interponer una denuncia en su contra ante el juzgado notarial. ¿Qué consecuencias tendría ese incumplimiento ético jurídico del notario? Una sanción de suspensión, ¿verdad? El juzgado notarial, después de verificar que el notario se negó a exhibir los documentos, realiza un procedimiento para garantizar el debido proceso, la contradicción entre lo que se denuncia y lo que contesta el notario, y si se le declara responsable, se le va a imponer una sanción de suspensión en el ejercicio de su profesión. Aquí también lo importante es que cuando un notario por lo general se niega a exhibir su protocolo, es que no tiene los documentos que respaldan la matriz que él logró inscribir o del documento del cual está dando fe pública. Bueno, lo que vamos a presentar son denuncias, tal y como lo dijo don Jorge, denuncias contra los notarios. Por ejemplo, por omisiones que no hizo el notario, por emitir o violentar sus deberes éticos, morales y legales que tiene que cumplir como notario. En este juzgado vamos a presentar una denuncia en la que podemos aportar testigos, podemos aportar prueba documental e incluso podemos solicitar el pago de daños y perjuicios contra este notario. ¿Cuánto tiempo más o menos puede durar una denuncia en el juzgado notarial? Es relativo. Por ejemplo, ahorita mismo hay una denuncia que nosotros hemos presentado en el 2020 que todavía está en trámite. Imagínense, 4 años desde que presentamos esa denuncia. En otra oportunidad, recuerdo, presentamos otra denuncia, no duró tanto tiempo como esta que tenemos ahora mismo, duró aproximadamente 2 años, porque esa denuncia la tramitó el juzgado, después tiene apelación ante el tribunal disciplinario. En esa oportunidad el tribunal disciplinario la confirmó y inhabilitó al notario por el plazo de 1 mes. 1 mes este notario no podía ejercer sus funciones notariales, y bueno, 1 mes para un notario que no pueda ejercer sus funciones notariales, le cuento que es algo duro, ¿verdad? También para agregar a este tema, hemos conversado sobre la responsabilidad disciplinaria de los notarios que pueden ser suspendidos, y Maribel tocó el tema de la responsabilidad civil, pero también los notarios tienen responsabilidad penal. Es decir, un notario que cometa un error tendrá que responder a nivel disciplinario ante la dirección notarial, tendrá que responder en la vía civil por los daños que ocasione en razón de su actuar, pero también podrá ser llevado a tribunales penales a enfrentar incluso una condena de prisión. Y es que respecto a este tema, los delincuentes han ido encontrando un trillo o una fórmula para cometer sus fraudes, y muchas veces para cometer esos fraudes van a requerir de la función notarial. Entonces, recordemos que los notarios tienen fe pública, entonces todo lo que un notario consigne en su protocolo se tendrá como cierto, y así es como las personas disponen de sus bienes. Entonces, los riesgos patrimoniales siempre son altos, y ahí es donde entran los notarios. Y respecto, por ejemplo, con el tema de los protocolos de referencia, los protocolos de referencias son los insumos que nos permiten a nosotros posteriormente cuestionar esa actuación notarial. Entonces, si no tenemos los insumos que son esos protocolos de referencia, va a costar mucho poder encarar a un notario para solicitar o para determinar si lo que él consignó en determinado acto notarial tiene una razón de ser o tiene una fundamentación. Entonces, ahí es donde es necesario ser más riguroso con la función notarial,
que los jueces se empapen de los temas notariales, aún más si van a resolver casos que tienen que ver con temas notariales, y que, como insisto, sean rigurosos con la función notarial, con los requisitos que tienen que cumplir los notarios para ejercer cada uno de esos actos, y de esta forma buscar cómo proteger a las personas que son víctimas, a final de cuentas, de un notario. Como lo dijo Isaías, sí, el notario tiene fe pública, esa es la característica más importante de un notario. Tiene deberes no solamente jurídicos, sino también éticos. Se le considera un funcionario público de acuerdo a la jurisprudencia. Y bueno, y en esa función puede cometer muchos delitos. El de falsedad ideológica es el más común, que es cuando se insertan hechos falsos en un documento público, que en este caso sería o en un acto, una escritura, etc. Son muchos los delitos que nosotros hemos visto acá en Yuritec, donde el que participa o el que es coautor del delito es un notario. Y bueno, está el otro gran participante, que generalmente es el registrador, que está en el funcionario público, que está en el registro nacional, inscribiendo esos actos que llevó a cabo el notario. Y bueno, y cuando estos delitos son juzgados, ya nos vamos al ámbito judicial, y nos encontramos muchas veces los abogados litigantes con esa dificultad para que un juez comprenda cómo se desarrolla el ámbito notarial. ¿Por qué? Bueno, como lo mencionó Juan Diego, estamos los notarios que nos graduábamos y que inmediatamente después de graduarnos nos daban el título de notario, la corte lo expedía. Y ahora con las reformas, las personas que se gradúen de licenciados en Derecho pues deben hacer una maestría de 1 año para poder obtener el título de notario. O sea, es casi prácticamente que una especialidad. Entonces también aquí se abre el debate de si es sano. No conozco otro país donde sea el numerus apertus que le llaman, donde podemos ser notarios todos los que cumplamos con los requisitos de la ley. Bueno, ese es el caso de Costa Rica. Allá ahora hay menos notarios porque ya la gente piensa, bueno, voy a hacer una maestría de 1 año más, Bueno, aparte de los de los deberes que conlleva ser notario, es una labor delicadísima, de mucho rigor, de llevar todos los documentos al día, las fotocopias, el protocolo de referencia, lo cual es un arma que nos ayuda a defendernos en ciertas situaciones, es nuestro respaldo. Entonces, ¿no será la hora de plantear una reforma para que existan notarios por provincia, de acuerdo a la cantidad de los habitantes? O alguna otra forma que se pueda ejercer, de la forma que se pueda ejercer el notariado como es en otros países. Son muchos los notarios y los notarios, somos muchos los notarios y los notarios se valen de esta herramienta jurídica, de este poder que tienen, que es dado por la ley para cometer delitos, ¿verdad? Y luego el llamado a los jueces. Me parece que tal vez a veces son más los jueces penales que los civiles, los que a veces, y los mismos fiscales, que les cuesta, analizar el delito cuando hay un hecho notarial de por medio. Porque en sus fiscalías de fraudes no pueden tener instruyendo un caso a un fiscal que no sea notario, porque eso ya cambia la perspectiva, y lo que para un notario es un elemento determinante para la comisión de un delito, para un abogado no lo puede ser.
y por eso se producen muchas veces desestimaciones y sobreseimientos que complican la justicia oportuna de un delito que se ha cometido a través de la mala práctica notarial de un profesional. Muy interesante ese tópico que expone mi socio Jorge Antonio Rodríguez, porque lo hemos vivido nosotros a nivel de experiencia profesional con fiscales y con jueces que no son notarios, que no conocen el derecho notarial, que no conocen el derecho registral, como en otros ámbitos. Es que el juez penal debe tener una visión y una formación jurídica muy amplia, y no solo en temas estrictamente legales, sino en otras asignaturas que en mi época se estudiaban en las facultades de Derecho. Por ejemplo, medicina legal, psiquiatría forense, criminalística, balística. Y por supuesto, cuando se trata de una estafa, estamos trabajando también en la elaboración de un documento y por supuesto de varios podcasts acerca de los criterios erróneos del Ministerio Público en materia de fraudes, de estafas. Tienen una fórmula perezosa y cruel de decir es incumplimiento contractual, porque no saben contratos, porque no saben civil y porque no saben la diferencia básica entre un incumplimiento contractual y una estafa, el engaño. Entonces, toda esa pésima formación de algunos, no se puede generalizar jamás, fiscales y jueces, redunda en el mismo problema que hemos abordado desde muchas líneas de discusión, la impunidad.